Hola chicos, hoy vamos a comenzar con la clase número 3 de la unidad número 2, ¿cierto? Otras formas de gobierno y manifestaciones culturales griegas. El objetivo de esta clase es que ustedes van a conocer las características de la ciudadanía en la democracia ateniense y van a identificar las manifestaciones culturales de la civilización griega. Derechos políticos de los ciudadanos atenienses. El modelo de democracia ateniense fue el sistema político de la antigüedad que otorgó los mayores espacios de participación política a personas excluidas tradicionalmente del poder político. Era una democracia directa que se ejercía mediante la participación directa de los ciudadanos en las instituciones. Sin embargo, era también una democracia restringida, pues los ciudadanos eran un sector reducido de la población. Ser ciudadano significó poder participar de manera estable en el poder político, teniendo la posibilidad de asumir cargos políticos públicos, deliberar en la asamblea y también tomar decisiones en ella. Los ciudadanos eran hombres atenienses libres, tomaban decisiones de forma directa, usualmente a mano alzada, como aparece en la imagen. El orador exponía sus ideas a los ciudadanos y el reloj de agua indicaba el tiempo destinado para hablar. Bajo el sistema democrático ateniense, solo los hombres libres mayores de 20 años eran considerados ciudadanos y podían disfrutar de los derechos que esta condición otorgaba, quedando excluida la mayor parte de la población, prácticamente 3/4 del total. Todas las mujeres, los terecos, que eran extranjeros, y los esclavos quedaban fuera de esta. La asamblea del pueblo se congregaba de modo formal en la colina de Fénix, siendo el espacio donde se tomaban las decisiones políticas. El ágora, por su parte, era un espacio donde los ciudadanos se reunían de modo informal a discutir de política. Este espacio estaba ubicado en la parte baja de la ciudad y era el centro del comercio y de la cultura de la ciudad. La democracia y otras formas de gobierno en la antigüedad. A lo largo de su historia, Atenas mantuvo estrecho vínculo con otras polis y civilizaciones mediante el comercio, el intercambio cultural y también la guerra. Entre los conflictos bélicos experimentados hubo dos que marcaron significativamente la historia de Atenas, las llamadas guerras médicas, en las que el mundo griego se unió en una coalición liderada por Atenas y Esparta para enfrentar al imperio persa, y la guerra del Peloponeso, en la que Atenas y Esparta y sus respectivos aliados se enfrentaron por el control de la Helade. En ambos conflictos, con resultados muy diferentes para Atenas, estas polis se enfrentó a sociedades con principios y sistemas políticos muy diferentes. En la primera imagen podemos observar la sociedad persa y en la segunda imagen la sociedad espartana. Podemos ver la forma de triángulo en la cual se caracterizó, ¿cierto?, este sistema político en ambas sociedades. Manifestación de la cultura griega. Durante el llamado periodo clásico, las polis griegas, y en particular Atenas, experimentaron la etapa de mayor esplendor cultural de toda su historia. Parte importante de este desarrollo floreció de la mano del poder político y económico logrado por Atenas durante el siglo V a.C., etapa que fue conocida como la Edad de Oro o el siglo de Oro Pericles. Pintura y escultura. La pintura quedó plasmada en la decoración de ánforas, platos y vasijas. Durante los primeros tiempos, los diseños eran geométricos, pero luego se enriquecieron apareciendo primero plantas, animales y figuras humanas. En la escultura, por su parte, dominó el llamado canon, un texto atribuido al escultor Polícleto, en el que se exponían lo que se consideraban las proporciones ideales del cuerpo humano. En él se basaron los artistas de la época para componer sus esculturas,
logrando que los rostros ganaran en expresividad y manifestaran la sensación de movimiento en sus obras. En el deporte, además de cultivar el pensamiento, los griegos asignaron un alto valor a la preparación física y al deporte, cuestión en sintonía con la estética que resaltaban en sus obras de artes. Uno de los eventos más importantes eran los Juegos Olímpicos, competencias atléticas que tenían lugar cada 4 años en Olimpia y que se realizaban en honor al dios Zeus. Su primera versión se realizó en el año 776 a.C. y se pasaron a convertirse en una forma de medir el tiempo entre los antiguos griegos. La literatura y teatro. Los griegos desarrollaron la literatura en torno a 3 grandes géneros literarios: la épica, la lírica y el drama. Los principales testimonios escritos corresponden a los poemas atribuidos a Homero, la Ilíada y la Odisea, que recrean una época situada entre los siglos XIII y XII a.C. respecto al teatro. Este tiene su origen en la danza del dios Donicio, dios de la vendimia y el vino e inspirador de la locura ritual. Ciencia, filosofía e historia. Los antecedentes y orígenes del pensamiento griego se encuentran en sus creencias religiosas. Estas, con el tiempo, fueron acompañadas por la reflexión racional a través de la filosofía que surgió hacia el siglo VII a.C. Arquitectura. Los principales edificios griegos fueron los templos. Se trataba de construcciones generalmente rectangulares, rodeadas de columnas que fueron considerados la morada de los dioses a quienes estaban dedicados. Uno de los templos más destacados fue el Partenón de Atenas, que junto con el resto de la Acrópolis constituyen un conjunto artístico de carácter monumental. En resumen, uno de los rasgos más sobresalientes de Atenas fue que allí, durante el siglo V a.C., se desarrolló la primera democracia de la historia. Si bien practicaron un modo diferente de democracia con respecto a los actuales, los atenienses determinaron algunos de sus principios fundamentales, como son la temporalidad de los cargos públicos y las sanciones de los ciudadanos que pusieron en riesgo el sistema. La democracia ateniense se caracterizó por ser directa, utilizar el sorteo para asignar los cargos públicos, pagar dieta a algunos de sus magistrados y presentar una ciudadanía restringida que excluía a las mujeres, extranjeros y esclavos. Durante el llamado periodo clásico, las polis griegas y en particular Atenas experimentaron la etapa de mayor esplendor cultural de toda su historia. Fue un paralelo a la consolidación de la democracia que se impulsaron las artes, la arquitectura y el pensamiento, hecho que situó a Atenas como el principal foco de atracción e irradiación cultural de Grecia.